Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesucristo preguntó a sus discípulos quién dice la gente que es el Hijo del Hombre. Ellos contestaron unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él le preguntó: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesucristo respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versos 13 al 19. El apóstol de Jesús de Nazaret se distingue como apóstol porque conserva los mismos sentimientos de su maestro. Notas amables a la palabra de Dios, martes 29 de junio, año 2021. Jesús el Rey, aleluya, 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 aleluya. El verdadero apóstol de Jesús de Nazaret. Una buena definición de ser un buen apóstol es la persona, hombre o mujer, que conserva los mismos sentimientos del maestro de Nazaret. Ese es un excelente apóstol, la persona que se identifica con Jesucristo, sentimientos, afectos, misericordia, caridad, prudencia, toda esa cantidad impresionante de cualidades de Jesús de Nazaret. El maestro da todo eso para que los discípulos se identifiquen y salgan con él a anunciar ese reino. Jesús inicia ese ministerio con unos objetivos muy definidos. Anuncia el reino de su Padre Celestial, visita pueblos proclamando ese reino, llama a unos discípulos para que entiendan la razón de su llamado y ellos mismos proclamen la palabra, organicen su obra que es el reino de Dios. Ese es el ministerio de Jesús de Nazaret. Entonces, una vez que está planteado el ministerio de Jesús de Nazaret, se plantea la misión de los apóstoles. Entonces la Biblia nos va a dar la respuesta. Los apóstoles se convierten en pescadores de hombres. Ese es un apóstol, un pescador de hombres. Y aparecen dos pescadores de hombres, un apóstol del grupo apostólico y otro apóstol que no estuvo con el grupo apostólico, pero se convirtió, encontró a Dios en su camino y es el gran apóstol de los gentiles. Entonces ya tenemos dos apóstoles para pensar hoy el tema de el apóstol que conserva los mismos sentimientos de Jesús de Nazaret. Tenemos uno que se llama Pedro y otro que se llama Pablo, que se convierten en apóstoles y cada cual a su manera, cada uno con sus propias cualidades. Tras la muerte de Jesús de Nazaret hacia el año 30, San Pedro entonces se convierte en el líder indiscutido de una pequeña comunidad de creyentes en Palestina. Pedro entonces lo conocemos nosotros los católicos según la Biblia, que es el apóstol de Jesucristo, primer jefe de la iglesia, base, columna, fundamento de la iglesia católica. Era un pescador en el mar de Galilea. Dejó su casa en Cafarnaúm para unirse a los discípulos de Jesús de Nazaret en los primeros momentos de su predicación. Ya cuando Jesucristo instituye su iglesia, hace de Simón Pedro ese pescador rudo del lago de Betsaida en la Galilea, la piedra de la iglesia, y lo deja como la piedra. Tú eres Pedro y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Y le entrega las llaves también, le entrega las llaves y lo instituye pastor de su rebaño, y así está escrito en el capítulo 21 en ese Evangelio según San Juan. Aparece un segundo modelo de apóstol, que es un apóstol mucho más cultivado, es más fino, habla un griego excelente, es una persona que se expresa muy bien,
pero tiene un problema que es un perseguidor de aquellos que aman a Cristo, entonces necesita la conversión. Y ese se llama Saulo. Ya tan pronto viene la conversión de Saulo, comienza a llamarse San Pablo, que nace en Tarso de Cilicia hacia el año como 8 de la era cristiana y pertenece a una familia judía de la diáspora. Estaba como muy sólidamente formado en la ley judaica. Después de la conversión, entonces San Pablo se convierte en el apóstol principal y propagador del cristianismo. Los dos sufren el martirio, Pedro y Pablo. Hay un escrito sabio como es el prefacio de la liturgia en la solemnidad de San Pedro y San Pablo, apóstol, y hay algo que la liturgia nos regala a nosotros los católicos, las imágenes de estos santos, insignes santos, según el prefacio de la liturgia católica. Por ejemplo, Pedro es el primero en confesar la fe, dice la liturgia. Pablo es el maestro insigne que la interpretó. Aquel que fundó la primitiva iglesia con el resto de Israel la extendió a todas las gentes. Entonces uno entiende que por caminos diversos congregaron a la iglesia de Cristo y los dos fueron coronados por el martirio, Pedro y Pablo. El Papa Emérito Benedicto XVI explica que el martirio de ambos santos es signo de la unidad de la iglesia. Del sacrificio de Pedro, por ejemplo, dice el Papa Emérito, son signo elocuente la Basílica Vaticana y es plaza de San Pedro. Del martirio de San Pablo, dice el Papa Emérito, quedan significativos importantes en la ciudad de Roma, en especial la basílica dedicada a él en la vía Ostiense, en la ciudad de Roma. O sea, un auténtico discípulo es la persona que confiesa y tiene los sentimientos de su maestro. Hay claves que los historiadores, hay personas curiosas que reunieron como 5 claves para entender a estos dos hombrononones de la Iglesia Católica, las dos columnas, Pedro y Pablo, cada cual a su manera de ser, se distinguieron en la historia de los apóstoles. Entonces aparecen como 5 claves. La primera, Pedro y Pablo. Ambos son fundadores de la iglesia de Roma. Eso lo sabemos, pero el historiador lo recuerda. La segunda es que son columna espiritual de la iglesia y así también lo hizo ver alguna vez en el año 2015 el Papa Francisco, que manifestó que San Pedro y que San Pablo y la Virgen María son compañeros de viaje en la búsqueda de Dios, son columna espiritual. Tercero, ambos padecieron en Roma. San Pedro y San Pablo fueron detenidos y martirizados en la prisión de Mamertina, también llamada Tullianum, ubicada en el Foro Romano en la antigua Roma. Ambos son patronos de Roma y representantes del Evangelio. También es importante, Benedicto XVI, el Papa Emérito, le llamó en una homilía a estos dos señores patronos principales de la Iglesia de Roma, y así lo dijo en una homilía. La quinta es que esta parejita que se llaman Pedro y Pablo, decía el Papa Emérito Benedicto XVI, son la versión contraria a Caín y Abel. Recordamos la historia bíblica de Caín y de Abel. Pues allí la recordó Benedicto XVI, Papa Emérito, entonces realizó un paralelismo entre esa parejita de Caín y Abel y la pareja de Pedro y Pablo. Y decía el Papa en aquella ocasión, mientras que la primera pareja bíblica de hermanos nos muestra el efecto del pecado por el cual Caín mata a Abel, la segunda parejita que se llama Pedro y Pablo, aunque humanamente muy diferente el uno del otro, y a pesar de que no faltaron conflictos, han constituido un modo de ser hermanos, de anunciar la gracia del Evangelio que había en cada uno de ellos a la comunidad. Bien interesante esa solemnidad de San Pedro, de San Pablo, columnas de la iglesia para aprender eso, como cada uno de ellos expresó y manifestó los sentimientos del maestro, los reveló a la misma comunidad, se convirtieron, eso es lo que se llama conversión. La palabra conversión significa la persona que le da la palabra a Dios y dice verdaderamente el equivocado soy yo. Y así lo dijo San Pablo.
y lo reconoció. Soy una basura, soy un aborto, yo estoy equivocado. El que tiene la razón es él, el maestro de Nazaret. Los apóstoles conservan los sentimientos de su maestro, y así lo hizo San Pedro Apóstol, columna de la iglesia. Él mismo reconoce cuando el maestro le llama la atención y le dice: apártate de mí, Satanás, que estás pensando como los hombres y no como Dios. Como si le estuviera diciendo Dios a San Pedro: está equivocado. El que tiene la razón se llama Dios. Tú estás pensando como el diablo, te estás equivocando de camino. O también lo vuelve a mandar a llamar y le dice: Pedro, tú me amas, y le pregunta 3 veces. Lo corrige, lo orienta y le indica el camino y lo convierte, oigan la palabra, lo convierte en esa columna de la iglesia, San Pedro y San Pablo. Qué solemnidad tan bonita para aprender cómo se hace un gran apóstol de Jesucristo para servirle a la comunidad como pescador de hombres. Ese es el objetivo máximo. Un apóstol es una persona, hombre o mujer, que se convierte en pescador de hombres, llevar muchas personas a Dios. Aleluya, aleluya. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,